para compartir Recording in con progress. este grupo todo el conocimiento que usted tiene, bueno, en muchos temas, pero el día de hoy en particular en transporte local. Yo tuve la dicha de trabajar con Gabriel en uno de mis anteriores trabajos, valga la redundancia, y Gabriel es una persona que tiene un gran conocimiento, además tiene varios títulos universitarios que ahora tal vez le vamos a pedir que él mismo se presente. Aprovechemos realmente para, recuerden que este curso se llama Diseño de Redes de Transporte y Distribución, y en esta parte de distribución o transporte local, Gabriel tiene un gran conocimiento de los modelos matemáticos, etcétera. Entonces, saquemos bastante provecho de esta conferencia. Les va a servir mucho también para el trabajo final. Buenas noches, Gabriel. Bienvenido nuevamente y dejo al grupo en sus manos entonces. Muchas gracias, don Paul, ¿no? Y a todos una buena tarde y esperamos que les sirva. La idea es compartir un poco más de la experiencia del día a día. Al final uno cuando está a nivel de estudiante, vemos mucho la parte teórica de los procesos y los que ya hemos tenido la dicha de poder estar en campo, digamos que ahí uno va viendo esos gaps que existen y la idea es que esto les ayude a ustedes en su formación y que algo se recuerden de estos señores que se dedicaron un rato de su vida a compartir con ustedes. Entonces voy a compartir mi pantalla y me confirman cuando estén viendo la presentación. Ahí se ve, Gabriel, ahí se ve. Ok, muchas gracias a todos. Como decía don Paul, voy a arrancar presentándome primeramente y ahí vamos a ir repasando varias filminas que he preparado para revisarlas. Si algunas ya ustedes las han visto y son bastante expertos, vamos a pasar rápido. En otras, por favor, hagan las consultas. La idea es que de los temas se puedan aclarar y si hay algo que nos queda de tarea, con gusto puede aparecer un tema que no hemos visto, que no, en la vida real no hemos solventado y tengamos que ir a buscarles alguna respuesta, pero con todo gusto. Eh, yo soy nacido aquí en Costa Rica, en la zona sur, en Pérez Celedón, y ahí en la parte de formación he tenido la dicha de estar en dos universidades diferentes. Recientemente llevé una maestría en gestión de la cadena de suministro y logística. Esto es de la Universidad de Barcelona. Hay una doble titulación ahí que finalmente se va a lograr. Y también aquí en Costa Rica, en la Latina, había sacado un máster en gerencia de proyectos. Tengo más de 16 años en estos puestos viendo la parte de transporte local y a partir de aproximadamente un año y medio, he tenido la oportunidad de estar viendo todo el tema de distribución a nivel de la región, en las operaciones que tiene el Grupo TLA desde México hasta Perú. Y anteriormente hice un puesto muy similar para la transnacional CMI. Ahí, más o menos en el pasado, incluso le comentaba a Paul que tuve la experiencia también de ser profesor. Entonces, por ahí hemos andado en este mundo de la educación. Actualmente, el recalco, estoy trabajando para Grupo TLA y viendo la región. Quería repasar con ustedes algunos conceptos básicos. Cuando uno ve este tema de las redes de distribución, lo más común es imaginarse las redes de telecomunicación, que es las que más uno conocía. Al final se aplica muy bien ese conocimiento al tema de la parte de distribución y transporte. Al final digamos, hay una aglomeración de cosas que se involucran, desde las instalaciones que ocupamos, las rutas y, lógicamente, las políticas de cada país. En esto, cuando uno ve el tema de la logística y la cadena de suministro a nivel internacional, no puede dejarla de verla como un solo esquema global, porque al final, en cualquier momento del proceso, nos vamos a ver involucrados en traer una carga desde China. A mí me tocó en algún momento
y yo vi parte local, pero en algún momento hubo una necesidad y hubo que ir a indagar cómo traer un repuesto que urgía desde China. Entonces ya entramos a ver cómo funciona la red a nivel internacional. Entonces en los trabajos siempre les va a tocar estar empapados de cómo funciona. ¿Y qué busca todo esto? Bueno, las redes al final lo que buscan es que entre esos factores que interactúan del transporte, el inventario, almacenamiento, podamos tener o maximizar el servicio. Y de ahí se mencionan algunas claves como el OTIF y el lead time, que es cuánto tiempo vamos a durar en el ejemplo que les comenté, en que ese repuesto llegue y tal vez hay una máquina parada en nuestra empresa. Hay elementos estructurales que podemos mencionar, como nodos, que son las fábricas de distribución, los arcos, que es todo el tema de las rutas que utilicemos, sean carreteras, sea a nivel férreo, marítimo, aéreo, y el tema de los flujos, que siempre es bidireccional, va en ambas vías. Dentro de esas redes podemos hablar de diferentes tipos y como lo comentó Paul al inicio, en la parte local uno está muy acostumbrado a ver el tema de la última milla, que está más enfocada en qué ocupa el cliente finalmente a la hora que entregamos un producto. En la experiencia que tengo en el trabajo, ahí al más detallado que llegamos es a entregar en salones de belleza, las señoras que adquieren productos de salones de belleza y esto obliga incluso llegar puerta a puerta, que es llegar hasta la casa de las personas. Fuera de esto, hay otros tipos de red. Está la red nacional, que en Costa Rica hace muchos años nosotros abandonamos una infraestructura que teníamos, que son los ferrocarriles. Ojalá que en algún momento lo retomemos. Pero siempre a nivel internacional se toma en cuenta el tema de ferrocarriles, ya que es una de las partes de las redes a nivel nacional que se pueden utilizar. México está enfocado mucho, incluso ahora en crear un canal seco que pueda mover la carga a nivel de ferrocarriles. Y en Europa es una red a considerar porque ellos sí tienen muy, muy, muy bien desarrollado el tema de la carga en ferrocarriles y que eso abarata costos, que es lo que finalmente andamos buscando. Hay redes regionales, el ejemplo más común que nosotros podemos ver es a nivel de Centroamérica, las rutas que viajan desde Hidalgo, México, hasta Panamá, usando la infraestructura que tenemos, que por el momento son carreteras. En esto, bueno, ahí en el tema regional también se hace el famoso CRODUC, que es poder consolidar cargas pequeñas, pasarlas a un hub y de ahí subirlas en esas rutas que van consolidadas. Y también tenemos la internacional, que es la que comúnmente uno piensa, si me urge el repuesto, voy a usar la parte de aéreo y también las rutas marítimas, que si no me urge el repuesto, puedo mandarlo a traer por un barco y voy a tener mucho más tiempo para poder recibir el repuesto a un menor costo. Entonces depende, ahí vamos a depender de el tema de la urgencia que tengamos en ese tema. En temas de la infraestructura, y de hecho que esas imágenes que hay por ahí, don Paul le va a parecer similar a unas imágenes de un almacén que él conoce ahí muy cercano donde trabaja. Tenemos la parte primaria en temas de la red local, y ahí es donde incluso se da el tema de donde se sale para hacer las entregas puerta a puerta. Hablamos también de puertos, que aquí en Costa Rica tenemos dos puertos, está la parte de marítimos, que sería Limón, y en Punta Arenas, Caldera, APM Terminals. Centros de distribución, lógicamente, que son parte de esta infraestructura. La parte ferroviaria, que como les dije, Costa Rica la tenemos bien abandonada. Los aeropuertos funcionan también como puntos de entrada y salida y nodos de conexión. Y principalmente aquí en el Juan Santa María eh, es muy utilizado todo el tema de cargas que se requieren rápido, o sea, de que el tránsito tiene que ser de horas, se recogen en la terminal aérea y sí, se les entregan a los clientes localmente. Esos servicios generalmente son de horas, por eso se usa ese servicio, a pesar de ser caro, cuando tengo una máquina parada en la planta. Lógicamente eso al cliente le duele y va a pagar un servicio más caro por el tema de que el tiempo es vital.
Y lógicamente no podemos dejar de lado precisamente toda la parte de infraestructura tecnológica, que eso es lo que hace que esta información fluya entre los clientes y los operadores logísticos. Parte de cómo ocurre este flujo. Bueno, hay un tema de planificación entre esa cadena, hay un tema de recepción, pasamos a un almacén, hacemos un tema de picking, le llamamos nosotros, y en algunas cadenas también hay hard picking, que es cosas mucho más menudas. Y después está la salida hacia los clientes. Estos llevan de por medio procesos de almacenamiento, lógicamente respetando todas esas buenas prácticas de lo que es en slotting, si hay que hacer un picking que sea de manera eficiente, y la productividad de esto que se mide mediante KPIs. También está todo el tema de cross-docking. Acá en Costa Rica, localmente, la empresa para que laboro tiene desarrollado un tema de cross-dock para algunos clientes. El cliente prepara en su planta de producción los artículos a distribuir a nivel local, los pasa al almacén, no a inventario, sino a una carga en tránsito, que ya están preparados de la manera que el cliente los pidió, valga la redundancia, esos pedidos. Y finalmente, nosotros lo que hacemos es consolidamos en los camiones y eso se entrega a puerta o a distribuidores en rural. Entonces, ese es un buen ejemplo de cross-docking aplicado aquí en Costa Rica. Y les comentaba también la última milla, que tiene que ver con toda esa parte de el usuario que compra ese artículo, puede ser incluso a través de una página de internet. El operador logístico prepara ese pedido y finalmente lo ha entregado a una puerta de una casa. Y aquí, no he visto mano levantada, don Paul. Usted me avisa si hay alguna mano levantada, porque no las he Sí, visto. adelante, Gabriel. Yo le aviso cuando haya alguna mano levantada. Ok. Y aquí precisamente lo que sea don Paul en las operaciones locales, es donde entra el tema de cómo hago esas entregas. Entonces, ¿cómo haces esas entregas? Hay unas decisiones a tomar. Muchas de las empresas localmente utilizan el servicio de tener un tercero contratado o un contrato que hace servicio y también flota propia. Las decisiones de por cuál de los dos modelos uno como profesional va a recomendar a la empresa usar va a depender de varios factores. Cualquiera de los dos modelos requiere que nosotros como profesionales conozcamos realmente cuánto le cuesta la operación, sea un tercero, o cuánto le cuesta a la empresa si lo hace propio, porque eso influye en la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer si nos declinamos por un modelo u otro. Entonces, y el tipo de servicio a dar. Hay cosas tan específicas que es probable que no la encontremos en el mercado, que tengamos que desarrollar nosotros esa flota propia. Y un dato interesante es que el 50% de los costos logísticos totales de las empresas de hoy día están relacionadas a este tema del transporte. ¿Qué variables deben considerar o se deben considerar? Bueno, la oferta de transporte actual, o sea, en el país donde estamos siempre se debe considerar qué proveedores tenemos disponibles, eh, cuánta permanencia va a tener ese servicio que estamos cotizando. No es lo mismo que yo cotice un servicio emergente a que alguien me diga, te voy a dar un contrato por 3 años y va a ser fijo con usted si usted me llega al precio que estoy buscando en el mercado. La especialización, hay un tema que hay que considerar. Dentro de esto sabemos que hay temas de cadena de frío, o sea, temperaturas controladas. Los servicios farmacéuticos llevan algunos temas adicionales en la flota a considerar. Ahora, la legislación costarricense está solicitando que estos equipos incluso tengan un monitoreo de la temperatura, a pesar de que viajan en camiones de temperatura no controlada, el registro sí es requisito, porque con ese registro las casas comerciales deben tomar decisiones si pasan incluso a viajar los productos en temperatura controlada. Ejemplo, un ungüento pierde las propiedades después de 28 grados centígrados expuesto a 2, 3 horas en un camión. Y si ese factor está siendo vulnerado en tema de temperatura, porque estamos entregando una zona Punta Arenas, Guanacaste,
la empresa como tal va a tener que tomar una decisión porque está poniendo en riesgo el producto. Entonces, esos requisitos que hay que considerar. También si es veterinario, hay un tema de legislación de por medio, muy especial el tema de químicos también, hay mucho que cumplir en toda la legislación de temas de químicos y por dicha Costa Rica a nivel de la región es uno de los países que tiene una legislación en químicos muy parecida a la norteamericana. Es bastante exigente, sí, pero eso ha permitido que los incidentes que se den por productos químicos viajando en transportes hayan reducido, sean menores. Y también ahí tenemos de por medio el tema de impactos ambientales. Entonces, imaginemos, no sé, moviendo una carga de un hipoclorito de sodio y que haya una fuga y eso se vaya a un río, entonces ya hay temas a considerar en temas de impacto ambiental. A otros aspectos que hay que considerar, los tiempos del proceso. No es lo mismo que sea un flete que se hace en 4 horas, que sea un flete que hay que invertir 12 horas para ejecutarlo. La frecuencia de esos servicios. Cuando un cliente está buscando tercerizar eso, es probable que nos quiera trasladar a nosotros todo el tema de los costos fijos y que el operador logístico sea el que tenga que variabilizar ese costo. Creo que Wendy tiene la mano levantada ahí. Correcto. Gerardo. Ujú. Buenas noches. Una consulta. Eh, Ahora que mencionabas la parte de con respecto, digamos, al traslado, digamos, cuando un camión requiere, ciertas condiciones, digamos, para almacenamiento de frío o para transporte, digamos, de frigoríficos, por decirlo así. Eh, Ajá. y en general, digamos, en general, en cuanto a todo lo que es la el transporte como tal, digamos, con respecto a lo que es este asunto del cambio climático, ¿en algún momento se ha entrado como a analizar, por ejemplo, costos o aumento de costos o el impacto que eso ha tenido o que podría estar teniendo o que vaya a tener a nivel de lo que son las flotas de transporte, digámoslo así? Porque tal vez, por ejemplo, hablábamos del ejemplo del ungüento, que tal vez es un producto que uno considera, bueno, no es una vacuna estamos hablando que normalmente se maneja de 2 a 8 grados centígrados, por una Ujú. cuestión de cadena de frío. Pero digamos, cuando un ungüento o otro producto X, digamos que tiene un margen más amplio, digamos, qué sé yo, hasta los 28 grados, como decías ahorita, tal vez, digamos, hace unos años no había ese riesgo de superar esa temperatura, pero como se supone que la temperatura se va aumentando con respecto al cambio climático, no sé si en algún momento se ha entrado a analizar esa parte del posible impacto que puede tener sobre lo que es la distribución y los costos que podría llevar también, digámoslo así. Gracias. Sí, claro, Gerardo, excelente pregunta. De hecho, que en las dos filminas finales vamos a ver un poco el tema de los retos. Entonces ahí vas a ver cómo los operadores logísticos que nos toca solventar o buscar esas soluciones, hay que considerarlo ahora en las ecuaciones. Em, Localmente en Costa Rica yo conozco varios esfuerzos, incluso la empresa que actualmente laboro ha hecho algunos esfuerzos en el tema de incluir ya en el transporte temas de flota eléctrica. En Costa Rica tiene mucho sentido porque nuestra matriz eléctrica es muy limpia. Hay todo un dilema ahí, ya si no entra a detalles con el tema de cuándo usar o no una flota eléctrica y en qué país. Eso hay que tener cuidado porque si al final de cuentas la matriz energética la están produciendo con diésel, o búnker, estamos en lo mismo, solamente tenemos el camión al final limpio, pero el proceso que lo produce genera la misma cantidad de toneladas de CO2. Entonces, de hecho que por eso las empresas o los retos van hacia la carbono neutralidad, porque no es de a dónde usted consume, es cómo usted hace para decir estoy en empate o estoy en negativo generando carbono. Entonces ahí al final vamos a ver algunos temas de retos. Y sí, en los costeos se ha considerado. Yo les puedo contar que bajo los modelos que se han hecho en Costa Rica, para camiones que anden recorriendo 200 kilómetros acá en el GAN, las matrices actualmente ya están dando similares entre combustible y eléctrico. Entonces, incluso se puede hacer la inversión en un camión eléctrico que el costo está dando. O sea, eso es algo importante porque al final de cuentas, como veíamos al inicio, lo que se anda buscando en esto es la optimización y buscar el mejor costo. Entonces, al final la parte ambiental cuenta, sí, algunos clientes la pagan, pero en el momento que se justifique a nivel de costo, va a ser mucho más fácil vender un proyecto de este tipo.
Entonces nosotros recientemente vendimos un proyecto y precisamente se fue por ahí porque ya estaba muy similar y el impacto que eso tiene en el ambiente era algo que el cliente podía usar como un gancho comercial. Entonces, sí se considera, la respuesta es sí se consideran, sí hay esfuerzos actualmente en el país y las matrices, dichosamente, en Costa Rica están dando ya un tema similar. Entonces, ya más bien las decisiones se pueden ir declinando hacia usar flotas eléctricas con el beneficio ambiental y que eso también se pueda vender a nivel de marca. Muchas gracias. Gracias. Entonces, seguimos ahondando un poco más en estos temas del costo. Cuando uno dice, bueno, ahora sí, vamos a desglosar un poquito más. Generalmente esto se hace, partimos los costos en dos tipos. Sacamos una parte que son costos fijos, o sea, que están asociados a tener la depreciación de un camión, están asociados al salario del chofer y temas de póliza, comunicación y viáticos, cosas relacionadas al piloto. Entonces, si yo tengo contratado ese piloto y no hace ningún viaje al mes, tengo que pagar el salario. Tengo que pagar la depreciación del camión, tengo que pagar el marchamo o DECRA, como le llaman aquí localmente en Costa Rica, y también tengo que pagar el viático, así lo tenga ahí, o el teléfono celular, así lo tenga sentado en la oficina a la par mía, pero si lo tengo es un costo fijo. Y después hay otros costos que empiezan a moverse en el momento que yo muevo la unidad de transporte, que son todo el tema de los costos variables. Y muchos de estos, y van a ver el ejercicio, lo que hemos hecho es que los llevamos a nivel de kilómetros para que esta parte del costo variable yo pueda tenerlo bien identificado y pueda incluso en el costeo ofrecer algún precio al cliente, considerando tanto el costo fijo como variable. ¿Qué cosas agrupamos en este costo variable? Bueno, está el combustible, que es uno de los principales. Está el tema de mantenimiento que está asociado al tema de las llantas, temas de lubricantes, toda la parte de mantenimiento preventivo, la parte eléctrica de la unidad. Entonces, todos esos temas están ahí metidos en mantenimiento. Y ahondando un poco más en esto, yo les traía un ejercicio aquí rápido de un camión de 3 toneladas. Es un ejercicio exclusivo para ese camión en un recorrido de 150 kilómetros. ¿Por qué lo hice en 150 kilómetros? Precisamente este es uno de los escenarios donde para 150 kilómetros la parte eléctrica ya está dando los mismos resultados. Entonces, este es un ejercicio bien interesante. Y aquí está el desglose que vimos. Tenemos el salario del chofer, la depreciación en línea recta de ese camión, el RITEVE o DECRA, como le llaman ahora, el tema de comunicación, el costo financiero, los viáticos y el seguro. Todos esos nos dan un costo fijo de 1.767. Sí o sí, eso lo voy a tener que cancelar en el momento que yo tenga contratado ese piloto. Y los que son variables, que depende de cuánto me muevo, está el tema del combustible y está el tema del mantenimiento de la unidad. Y esos variables dan 1.319 para este ejemplo. Y para el ejemplo que estamos viendo, ese camión tendría un costo total de $3.086. Esto es una capa superior del análisis. ¿Por qué les digo superior? Porque dentro de mantenimientos, lubricantes, preventivos, llantas, todo esto, hay un desglose que lo hacemos de manera muy sencilla. Es más detallado, pero ahí va a estar cuánto cuestan si en este tipo de camión llevan 6 llantas, cuánto cuestan esas llantas y cuánto es el recorrido promedio que se logra con esas llantas. Entonces, el costo de las llantas entre el recorrido que va a hacer me da un dato. Entonces, esos son datos que se van sumando y nos conforman todo el tema del mantenimiento de la parte variable. Igual el cambio de aceite, igual sucede en nuestros carros particulares. Si ustedes echan cierto tipo de aceite y dicen, bueno, vamos a hacerlo para 5.000 kilómetros, esos 30.000 colones que le costó ese cambio de aceite entre 5.000, ahí tenés otro dato. Entonces, todos estos datos que están desglosados variables, en el detalle vienen de esa manera. Y uno puede replicar un ejercicio de esto, o sea, uno puede agarrar de cero y empezar a buscar. Yo personalmente me he basado mucho en los datos que dan las agencias de vehículos. Ellos mismos, si uno pide una tabla de mantenimiento, costos de mantenimiento, antes de adquirir un camión, ellos te van a dar el desglose de qué mantenimiento lleva ese camión, para cuántos kilómetros se estima que el repuesto va a tener vida útil.
Entonces, todos esos temas los preparo en una matriz con datos de agencia y los voy adecuando. Ya esta tiene el promedio de varios, o sea, aquí hay varios tipos de camión. Aquí se incluyen marcas como Hino, Mitsubishi, Isuzu. Entonces, este ya es un promedio que yo he ido acumulando de años. Pero incluso uno lo pudiera hacer exclusivo para una marca y la marca incluso te va a decir cuánto vale el filtro de aire, cuánto vale el aceite. Entonces, todos esos datos se extrapolan y llegamos a estos números. Algo importante es que aquí en Costa Rica siempre se usa más o menos de 10 a un 15% en temas de utilidad de la unidad de transporte. Esto es, si cualquiera de nosotros fuéramos proveedores de transporte, vamos a ir a comprarnos un camión, vamos a contratar un chofer, finalmente yo como dueño de ese negocio quiero ganarme algo. Entonces, eso es lo que se considera para la parte tercerizada y con eso uno ya tendría el dato de lo que le cuesta a un tercero tener un camión operando para un operador logístico. Yo aquí les traía unas conclusiones, y podemos llegar a otras más, pero les traía algunas conclusiones. Gabriel, Sí, adelante. un par de consultas, tal vez mías, tal vez Claro. para que amplíes ahí. Usualmente, digamos, ¿cuánto pesa el combustible dentro, digamos, del esquema de tarifas? Esa es la primera. Y la segunda, sabemos que el combustible está variando frecuentemente, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una negociación con un cliente, digamos, qué parámetros tiene que tomar en consideración para que si todas las semanas varía el combustible, va a ser muy difícil uno, digamos, sentarse con el cliente todas las semanas a volverlo a negociar. Entonces, ¿cómo hace uno, digamos, a la hora de definir una tarifa para estar, digamos, actualizando el costo? Claro, excelente, Paul. La primera respuesta de cuánto pesa el combustible para este ejercicio es un 31% para un camioncito que es de 3 toneladas que circula en el GAN. Este es un buen parámetro. Normalmente yo considero un 30% aquí para el GAN. En este caso nos dio un 31%, pero normalmente es un 30%. Y en rutas de más recorrido, por ejemplo en rural, se estima un 28%. Entonces, cuando uno corre el ejercicio para rutas de, no sé, 300 kilómetros, ese dato te va a bajar un 28. Entonces, un parámetro es 30% GAN, 28% rural. Si lo vamos a hacer con un mix, yo no me la juego, yo voy con el 30. Entonces, entre el mix, prefiero el 30. Y si ya quiero ser fino de cara a un proveedor, voy con el 28 porque yo sé que efectivamente baja un poquito el peso del combustible en esas rutas más extensas. Y la otra consulta del precio del combustible internacional, claro, es un factor clave en estos negocios, porque tanto si usted terceriza la flota como si la tiene propia, cuando ese rubro te pesa un 30% de la tarifa, si eso se te desvió un 10%, ese puede ser la ganancia. O sea, si usted no hizo ese ajuste a tiempo, puede significar la ganancia que usted tiene estimada en ese servicio. Entonces, es un tema bastante sensible. En la experiencia, yo lo que hago es generalmente llevo una matriz de control de los precios de combustible de Recope y fijo para cada cliente a los que les doy servicio, fijo la tarifa base en la cual se negoció la última vez la tarifa. Y eso lo voy comparando mes a mes. Bueno, ¿qué pasó cuando el combustible bajó 10 colones respecto a la base que tenía el cliente? No, se me movió un 1%. Está dentro de un rango de tolerancia. Generalmente yo uso un 5% más o menos 5% en el rango de tolerancia y se intenta de que esas cosas queden contractualmente. O sea que cuando firmamos el contrato de servicio con el cliente, la tolerancia en temas de combustible quede impactadas en el contrato. Y de ahí en adelante la labor es tenerlo controlado. Y puede que pasen 3 meses, no lleguemos a tocar esa tolerancia, pero puede ser que en un solo mes se me venza la tolerancia hacia arriba o hacia abajo. Recientemente y dichosamente en Costa Rica tenemos el efecto de que el combustible ha ido bajando. O sea, estamos en precios históricos. El precio de 512 del diésel que tenemos actualmente es un precio histórico. O sea, estamos regresando varios años atrás con ese precio. ¿Qué pasa? Aquí el tema es diferente, que ahora es los clientes los que vienen hacia el operador logístico con la presión de ya me venció el margen de tolerancia que teníamos pactado, requiere un descuento de la tarifa porque el combustible estaba más barato. Entonces,
muy importante, el comentario que es, Paul, muy importante, y llévese en esto. Es tan importante que se puede ir al traste la ganancia de una empresa si usted no gestiona el tema del combustible en tiempo. Continuando, entonces, para el ejemplo que traíamos, podemos sacar algunas conclusiones. Si decimos que este camión va a trabajar en 26 días, estoy hablando que trabaje 6 días a la semana, esta unidad de transporte nos cuesta fijo $67.9 el día. Y tomando la base de los 150, el costo por kilómetro que esa unidad se mueva nos cuesta 0.33 centavos de dólar. Ahí abajo les dejé cómo llegué a esa conclusión del tema de saber cuánto recorre esa unidad. Lo que hice fue los 150 kilómetros por 6 días por 4.33. Llegué a 3.897 y esos datos los usé para sacar el costo variable que tenía al mes, cuánto me cuesta eso por kilómetro. Y de estos, o sea, con este par de conclusiones que tenemos ahí, si nosotros estaríamos de cara a vender esta tarifa, primero, si la voy a contratar, tengo el desglose para poder ver con un transportista X cómo llegamos a ese número y revisar si los números que él lleva, porque generalmente la gente no lleva tan detallado esto, los proveedores de transporte, pero si lo lleva, tenemos cómo explicarle cómo llegamos a ese número y contratar una tarifa justa donde él podamos tener un proveedor para mucho tiempo y pagarle lo justo, o sea, decirle, si desglosamos sus costos, son reales, esto es lo que usted paga por un chofer, esto es lo que usted paga por la depreciación del vehículo, cosa que casi nunca lo consideran ellos. Esto es lo que pagas en combustible y en mantenimiento. Entonces, lo tenemos justificado de un lado y también de cara a ir a pactar una tarifa por un flete a un cliente. Entonces, en ese ejercicio yo hice ahí que si quería ganar en margen del 30% y quiero cobrarla de manera fija mensual, que es una forma de vender una tarifa de estas, tendría que estarle cobrando al cliente $5.600 aproximadamente. Esa es una manera de venderla. La otra manera de venderla, que es la más común, es que yo diga, bueno, voy a vender el flete ya no en costo fijo, sino por día. Entonces tendría que sumar los $67, 67.68 para redondear. Y decir cuántos kilómetros se va a mover ese camión al día, no sé, 100 kilómetros. Entonces tengo que sumarle a ese ejercicio 0.33%, o sea, tendré que sumarle aproximadamente $30. Entonces la tarifa mía, el costo estaría $68 más $33 y tengo el costo por día. En el momento que esa tarifa, yo tengo que pensar en que como operador logístico, empleado de un operador logístico, tengo que buscarle fletes el camión para todos los días, porque el día que no trabaje me comí los $68. Entonces, siempre hay un riesgo ahí para cotizar esos fletes y generalmente lo que se hace es que se aumenta un poquito el margen, porque sabemos que algunos de los días de quedó el camión sin flete, tenemos que considerar eso. Y en el peor escenario, vamos a decirlo en voz baja, termina siendo el proveedor de transporte quien asume si hay un día que no se elaboró. De ahí no hubo flete, no hubo flete. Ahí se puede, esos $67 ahí tiene que asumirlos él también. Entonces, cuando lo tenemos propio, lo asumimos nosotros. Cuando es contratado, se traslada parte de ese riesgo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Una Y preguntita yo, de ese, perdón. perdón, bueno, no. Ese 4.33 es que me perdí un toquecito en el cálculo. Es por, digamos, la cantidad más o menos de semanas al mes. Es correcto. Ah, ok, gracias. Ese dato que se utiliza ahí para hacerlo rápido. ¿Alguien más? Yo. Está calculando como una base de 150 kilómetros por día, ¿verdad? En Ajá. el caso que un vehículo se desplace más, ese costo se desglosa por kilómetro y se le suma al final, ¿o cómo podemos calcularlo? Viera que hay un tema interesante. Cuando usted logre sacar el costo por kilómetro, usted se va a dar cuenta que para una unidad de transporte no varía. No varía porque ese costo viene de la suma del rendimiento que se logra en combustible y viene del mantenimiento que está dado por cierta cantidad de kilómetros. Ejemplo,
La única manera de que yo logre que el aceite me cueste menos por kilómetro recorrido sería que lo use sin cambiarlo y ya Ujú. esté bien en detrimento de la unidad. Entonces, ese dato de punto 33, cuando usted lo haga para varios camiones, se va a dar cuenta que pueden ser 1000 kilómetros al día o pueden ser 100, que el dato se mantiene, porque no depende de lo que usted recorra, depende del rendimiento que dan los repuestos y Ujú. los temas variables. Entonces, le replanteo la pregunta. Si yo voy a ofrecer un servicio o voy a contratar un servicio en base a ese punto 33, o sea, yo ocupo que usted me quiere un camión por día a hacer una ruta y anda más de, o sea, ¿cómo hago yo para cobrarlo? ¿Por base, por un monto fijo, por kilómetro recorrido? ¿Qué sería lo más correcto? Sí, si usted me dice que lo quiere fijo el camión al ejemplo al día, bajo este ejercicio nosotros podríamos tomar los 5621 que nos costó la tarifa de venta que calculamos ahí a un 30% y lo divido entre 26 días. Ahí te puedo dar una tarifa por día. ¿Qué va a ser mi restricción? Yo le voy a decir, esa tarifa es por día para un máximo de kilómetros acumulados al mes de 3897 o 150 por día. Y si usted me dice, ¿y qué hago si me paso? Bueno, si se pasa, me pagas punto 33 más la ganancia. O sea, va a ser como punto 40, una cosa así. No te limito a que sean esos 150. Ya el costo fijo yo lo tengo hundido ahí, ya lo metimos. Sería ese punto. Lo que cuesta variable, yo le pongo un precio con ganancia. Entonces, no sé, te digo, bueno, punto 4 centavos de dólar o 40 centavos de dólar el kilómetro que recorre adicional. Y pactamos la tarifa. Ok, ok, sí, sí, ahora sí. Sí, sí, porque y sería como un tipo taxi, donde la mayoría llega a cierto kilometraje y ahí empieza a correr más alto lo que ya habíamos pactado previamente. Sí, es correcto. Si yo te doy el precio por día, lo único que me va a desviar aquí es los kilómetros adicionales. Mientras, claro, yo te voy a poner en las condiciones, si usted fuera mi cliente, yo te pongo para un día laboral de 12 horas. ¿Por qué? Porque si usted me dice, no, es una ruta que dura 2 días, yo tengo que contemplar eso en mis costos fijos. Voy a tener que pagar 2 días al piloto más los viáticos. Entonces, generalmente esto lleva una letra menuda ahí en las observaciones que dice, si es costo fijo, está pactado para un día laboral de 12 horas, 6 días a la semana y con un recorrido máximo al mes. Y con eso queda cubierto. Si se pasa, me pagas el adicional de kilómetros. Ok, ok, sí. O se puede hacer una negociación de viáticos, los cubre el contratante y solo se alquila el kilometraje. Podría ser. Sí, puede funcionar así. Hay modelos, incluso hay clientes que piden modelos de costo por kilómetro con cierta cantidad de kilómetros al mes. Entonces, hay clientes que me dicen, no, pactamos una tarifa de, no sé, $1 por kilómetro y con eso, y se la juega con todo, tiene que jugársela con lo que pase. Entonces, ahí ya se piden otros factores, que es cuánto es el volumen que me va a dar, entonces ya empiezan a jugar otros elementos. Em, no sé si alguno más Muchas tenía gracias. algo aquí. Sí, sí, a la orden. Si no, vamos a proseguir. Voy a ver si me puedo volver directo a esta filmina, a la principal de una vez. Y estábamos viendo operaciones. Nos quedaría por abarcar el tema de tecnología, que, bueno, en el tema de transporte, generalmente se utiliza los famosos TMS. De hecho, que parte de mi currículum, y por ahí lo podían ver. Estaba involucrado en varias empresas que he estado precisamente implementando los sistemas de control del transporte. Hay niveles en esto, hay algunos que llegan hasta el tema de tener incluido un enrutador y que se respete la optimización que da el sistema. Y hay buenas experiencias. Recuerdo una experiencia que tuve donde pasamos de tener 10 planeadores de ruta a que el sistema corriera las 60 rutas que se sacaban a diario y duraba un tema así como unos 23 segundos y generaba un escenario y ya era solo un operador generando varios escenarios que un gerente se lo aprobaba para el día siguiente. Entonces hay buenas experiencias en esto de cómo la tecnología puede llegar a aportar a nivel de los TMS.
Y al final lo que se busca es el tema de reducir costos en el tema del el reparto, las entregas que vayamos a realizar. Y algo muy importante es que estos sistemas tampoco tienen convenios o le gusta darle todo a Paul porque Paul es conocido mío. Entonces, en el tema, y por eso está marcado ahí el operador, estos sistemas se encargan de buscar la flota disponible que usted les tiene y de asignársela de manera aleatoria. Entonces, también eso quita un poco esa relación de preferencia, digamos, que las personas normalmente tendemos a tener cuando tenemos proveedores fijos por mucho tiempo. Entonces, es parte de las ayudas que nos dan en las tecnologías, nos ayuda a convertirnos más imparciales y a buscar esos mejores costos. El tema de warehouse, bueno, hay todo un tema de manejo de sistemas, que hay varias marcas en el mercado. La gente, he visto, les digamos, la gente de Infor tiene unos sistemas que son los que más he visto operando. Y ahí el Paul les puede ampliar después otro montón que existen a nivel de warehouse. Y finalmente, esto lo que buscan es de que usted pueda gestionar de una manera correcta el inventario, puedas hacer un picking de la mejor manera. Y si maneja el tema de slotting, también tenerlo muy bien ordenado. La parte del Internet de las cosas ahora actualmente está, y es lo que está en moda en estos temas y mucho enfocado a operaciones de hard picking, donde hay que preparar piezas muy pequeñas y controlarlas y que son caras. Estas redes ayudan mucho en estos temas. También en la parte del frío hay sensores que se pueden colocar a los equipos que ya emiten esos reportes automáticos y son capaces de emitir alertas, tanto en un camión como en un almacén. Se usa la aplicación en la misma. Es un sistema que transmite el dato, un sensor que transmite el dato a un GPS estacionario o móvil y este a su vez genera esas alertas de cómo está el tema de la cadena de frío. La robótica también ha avanzado bastante en el tema de la plataforma central para la planificación, eh, el uso de vehículos guiados móviles, brazos robóticos. No sé si han tenido la oportunidad, en Europa ya hay varios sistemas de alisto y Amazon es uno que ha sido también pionero en eso, que tiene tareas muy repetitivas y lo que las ejecuta a nivel de alisto es un brazo robótico totalmente mecánico. Lógicamente hay un tema de reducir errores y que los seres humanos, lógicamente, padecemos de fatiga a ciertas horas de trabajo. La visibilidad en tiempo real es fundamental en temas de tecnologías. Ahora esto no es un requisito. Nos hemos dado cuenta que cuando uno va a vender esto comercialmente, es un dado para un cliente que usted le diga, yo no tengo un GPS o que no te tengo la visibilidad en tiempo real de lo que está ocurriendo con sus órdenes de alisto. De ahí es un dado, en este momento es un dado en el mercado, entonces hay que estar alineados con esto cuando se vende el servicio. Y el tema también de torres de control, que normalmente ya es un tema integrado. Y la integración de los sistemas, y ahora todos estos sistemas incluso pueden tener, no sé, contratos digitales. He visto varios ejemplos. Ya no hace falta que yo me reúna con Gerardo para ir a firmar un contrato. Ahora hay muchas maneras de manera electrónica donde se firman esos contratos. Y finalmente, incluso en temas de seguridad han evolucionado bastante. Paul, vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Sí, Está no, definido. no se preocupe, Gabriel, es un tema muy interesante y entonces podemos dedicarle el tiempo que sea necesario. Claro, gracias. Desafíos, si por aquí le vamos a aportar algo ahí a don Gerardo, que también hizo la consulta. El tema de regulación ha jugado en estos temas de distribución, ha jugado de las dos maneras. Ha jugado de manera positiva porque al final se busca bajar un poco ese tema de contaminación ambiental
y en algunos lugares juega de manera positiva, perdón, negativa. ¿Y por qué les digo negativa? Porque cuando uno lo ve como buenas iniciativas, lógicamente se venden los proyectos fáciles. Pero nos pasa, y eso pues, se van a dar cuenta que a todo mundo le pasa en la vida, que llega un momento donde ya no es una gran idea el tema de regular la parte ambiental, sino que ya es, hay una ley firmada y hay que cumplirla. Entonces ahí pasa la segunda parte, y el quien no se adelantó a eso va a tener costos incrementales en el momento que tenga que sí o sí forzado cambiarse a una tecnología y no está preparado. Entonces siempre es bueno ir adelante en esto porque puede jugar en contra. Hay varios convenios, incluso la Unión Europea ya tiene un convenio que firmaron ahí entre todos que para el 2030 van a reducir el 55% de las emisiones. Suena fácil, pero ya hay gente corriendo porque al inicio se veía mucho tiempo y ahora el 2030 está a la vuelta de la esquina y tenés que cumplir. Porque si no, ya se convierte en temas económicos, ya vienen penalidades por usted no cumplir ese compromiso. En Costa Rica se ha hecho esfuerzo, digamos, el gobierno tiene un compromiso también de carbono neutralidad. El de nosotros está un poco posterior. Creo que el que se ha firmado está para el 2050. Sin embargo, Costa Rica en esto siempre ha sido punta de lanza. Siempre hemos estado con las tecnologías de vanguardia y generalmente cumplimos las normativas antes de que ya estén completamente en rigor, pero no hay que bajar la guardia. Como profesionales hay que estar viendo cómo evoluciona la tecnología y temas importantes. Cuando los costos son iguales, la migración sería, de ahí, pasémonos a flotas eléctricas y más bien nos adelantamos. Temas críticos. Bueno, la optimización de costos es parte de los desafíos que se tienen. Hablábamos del tema de la volatilidad de los precios de combustibles. Actualmente están jugando a nuestro favor, pero no sé, puede estar asociado al tema de Venezuela, no estaría tan seguro, pero puede que eso esté asociado a que la geopolítica regional ha cambiado un poquito y eso puede hacer que los que están vendiendo combustible en este lado del mundo logren venderlo más barato por un tema coyuntural. Esperemos que se mantenga así. Otro tema que tenemos crítico es el tema de la escasez de conductores. Curiosamente, la gente diría, ¿cómo es posible? No, sí es posible. Ya nosotros a nivel de Centroamérica tenemos una crisis importante de que la renovación de conductores que viajen a nivel regional no se está dando. Entonces, las nuevas generaciones no están pensando en que su profesión principal va a ser un chofer de un cabezal. Y eso ha hecho que y los que están son esos, y si algunos se nos va partiendo hacia el otro mundo, y se empiezan a escasear y ya tenemos importante crisis en ese tema. Son los mismos y no hay una renovación importante. También la inflación erosiona los márgenes operativos y importante eso que hablábamos de que en 30 en 40% el costo total está dado por el combustible. Tema del día en los desafíos a diario, la congestión urbana. Uno dice, bueno, hay restricción vehicular para, no puedo ir a la oficina o no puedo ir a la universidad hoy porque tengo restricción. Bueno, resulta que para los camiones también aplica. Entonces, o te salís de esos rangos de horarios no permitidos de circulación o asume las multas. Entonces, eso también es un desafío y no solamente se da en Costa Rica, en muchas de las ciudades que tienen alto tránsito en la región y en el mundo sucede exactamente igual. Y el transporte debe adecuarse. En ocasiones hay que mandar las rutas de madrugada que atiendan los centros más poblados y salir antes de que sean las horas pico. Temas de seguridad a la carga, como la tecnología ha ido evolucionando, también evoluciona la gente que se dedica a lo ilícito, los robos en transporte, ahora ya bloquean señales de GPS, hacen varios temas aplicando también tecnologías. Y en la parte de informática también ha estado famoso le voy a dar de baja a una empresa sus sistemas porque tienen una vulnerabilidad y después cobro dinero si quieren
ponerlos a funcionar de nuevo. Y ha sido muy común, o sea, en las empresas creo que una gran mayoría se han visto afectadas, afectan su sistema y alguien sale pidiendo dinero por desbloquearles el sistema para que lo sigan usando. Y se da hasta a nivel del gobierno, como vieron casos recientes. Tema de variabilidad de la demanda es algo de los desafíos que tenemos. Siempre hay picos en estos temas que nos ponen a correr hacia los cierres de mes, a los que estamos involucrados en este tema del transporte. Y eso hace también un poco difícil el tema de planificar el stock y la capacidad de las unidades. De ahí terminamos con una necesidad de que esas cadenas sean bien resilientes. Nos ha tocado dejar gente trabajando después de un cierre de mes en temas de transporte y que sigan regresando a llevar nuevas rutas hasta que se logre completar la demanda que hubo alta de una entrega así de alto volumen. Entonces la gente va a tener que hacer esfuerzos adicionales, va a andar más cansado en ruta, pero es una tendencia habitual el tema de que existen esos picos extremos. Y por último, bueno, ¿qué nos espera en futuro? En temas de las redes de transporte. Hay soluciones buenas y no tan buenas, pero creo que una de las buenas, recuerdan que hablábamos de la escasez de conductores. En Estados Unidos se están probando ya en varias rutas cabezales autónomos, o sea que mueven cargas sin necesidad de un piloto. Y estos no tienen fatiga y no se cansan y no cobran horas extras. Entonces, es más, hay exposiciones, recuerdo una en Brasil, donde hay una famosa ahí incluso pusieron a uno de los vehículos a estacionar en reversa y le pusieron obstáculos y eso es una maravilla. Es más caro, sí, pero ya son alternativas y ya lo estamos viendo, digamos, es un futuro muy cercano. El tema de la optimización con inteligencia artificial, y esto ya hay gente que lo está aplicando. Incluso ahí en la maestría nosotros vimos varios casos en Europa, se ve mucho. Esta empresa Zara, que es en los centros comerciales las vemos, venden modas. Esta gente está al nivel de que están buscando predecir qué es lo que más consumen los clientes y que esos datos puedan viajar por inteligencia artificial a las maquilas de origen. Entonces incluso ellos están cambiando la producción y ajustando todo de acuerdo a la tendencia que se ve en las tiendas. Entonces, esto es un nuevo mundo, digamos, en estos temas de aplicar la inteligencia artificial para poder optimizar la cadena de suministro. Las redes adaptativas y abiertas y colaborativas, y eso lo hablábamos que eso es un tema, ya es un dado, de que todo el mundo quiere tener su información en la mano y es parte del futuro que ya nos llegó. Drones en reparto. Aquí en Costa Rica vemos los drones solo a nivel de uso privado y para tomar fotografías, pero ya Amazon está utilizando ese servicio. Hay una empresa, dos empresas en Europa, Wing y Zipline, que las utilizan. Y hay una en China, Meitan, que es famosísima porque tiene centros de distribución en las afueras de las ciudades. Y usted sale de su casa, no sé si dice un condominio y afuera de su torre tienen un lugar donde los drones se estacionan y ahí está todo el reparto de los pedidos que usted quiera. Eso es parte de lo que estamos viendo y hacia donde se irá migrando poco a poco, más con el tema de las aglomeraciones que tenemos en las ciudades y que donde es imposible ya circular. En temas de logística verde, bueno, ahí tenemos combustibles alternativos, lo que les comentaba de las flotas eléctricas, que dichosamente están llegando a ser muy similares en costos y eso va a incrementar el uso de estos vehículos. También hay todo un tema de hidrógeno, ¿verdad? Que ha estado un tanto atrasado, porque es todo un tema, el tema del hidrógeno a nivel mundial. Hay esfuerzos en Europa y aquí en Costa Rica, Franklin Chan algo está corriendo de esto. Claro, hay un tema de cómo se produce el hidrógeno para no caer en lo mismo que hablábamos de los vehículos eléctricos, que el costo de producir la energía que se utiliza sea mayor el impacto ambiental. Entonces se están probando con plantas de
producción solar, de energía solar, y que estas mismas ayuden a ir produciendo hidrógeno. Entonces, hay una buena esperanza en temas de hidrógeno. Nunca dejar de lado el tema de la optimización, o sea, al final, por más verde que seamos, si no pensamos en optimizar, tampoco estamos en la línea correcta. Y mucho que parece la logística más antigua es evitar los tramos vacíos, que muchos de los camiones, hablo del ejemplo de Costa Rica, tenemos un montón de camiones de todas las empresas que se desplazan al área rural y regresan hacia las zonas centrales vacíos. Y tenemos cosas que se producen en las zonas rurales, productos, estoy hablando como café, estoy hablando de procesados de piña que ahora se venden ya empacados, que no es producto fresco, que bien pueden viajar de regreso hacia los lugares de consumo en el GAN o de exportación. Entonces es todo un tema a explorar que parece muy fácil, cualquiera dice, ¿cómo no se les ocurrió? Pues bueno, lo vivimos actualmente que muchos de nuestros camiones viajan vacíos y hay un potencial inmenso en lograr hacer esa logística inversa. Y les dejo ahí con un mensaje final. Dice que la próxima década transformará radicalmente la logística mediante la convergencia de la automatización física y la inteligencia artificial. Estas que acabamos de ver son las cinco tendencias disruptivas que definirán las redes globales. Muchas gracias y no sé si tienen alguna consulta ahí final. Muchas gracias, Gabriel. Pucha, aprendí un montón, la verdad. Hace rato que no repasaba este tema, digamos, pero siempre es bueno tener un experto. No sé si alguna persona tiene alguna otra consulta para don Gabriel. No, no Yo, parece que profe, no. Perdón, Randall, Randall, adelante. el tema de transporte eléctrico es meramente por ser ecológico o hay un beneficio más allá. Bueno, actualmente hay un beneficio principal que es la no emisión de dióxido de carbono. Y cuando las matrices de costeo se igualan, la decisión debe ser pasarnos a flota eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo el beneficio de que ya estoy avanzando con el tema de reducción de las toneladas de CO2. Y les repito, para Costa Rica aplica en este momento. ¿Por qué aplica en este momento? Porque la matriz energética de Costa Rica en su mayoría es producida con fuentes renovables, hablemos eólicas, hablemos plantas hidroeléctricas, y al final teníamos un récord, no sé si se habrá ido, pero teníamos un récord importante en depender solamente de esas fuentes y no utilizar hidrocarburos, que recuerden que la gente del ICE tiene una planta allá en Caldera, que cuando no hay producción por las torres eólicas, no hay producción por escasez de agua en las plantas hidroeléctricas, dentro a funcionar unas plantas de búnker. Entonces, y cuando esas plantas de búnker empiezan a trabajar, ahí es donde va bajando esa producción de energía limpia, porque ya empezamos a quemar búnker para hacer energía. Pero Costa Rica actualmente aplica y el beneficio es trazable, es vendible. O sea, estas empresas dicen que tantas toneladas vamos a reducir. ¿Por qué? Porque Costa Rica sí aplica ese tema. Tal vez yo también tengo una pregunta, Gabriel. Ajá. Usualmente las transnacionales son las que marcan la pauta, digamos, en la dirección, digamos, en este caso, de la implementación de los vehículos eléctricos. Sin embargo, la pregunta es, a nivel de empresas grandes costarricenses que no sean transnacionales, ¿estás viendo alguna tendencia, digamos, de solicitud o de migración a vehículos eléctricos o no? De transnacionales sí han existido varias solicitudes eh, por los compromisos que ellos ya adquirieron y más cuando se dan cuenta que en Costa Rica sí hay ese beneficio real de que la matriz energética es limpia. Lo he visto mucho en ese tipo de empresas y sin
¿cómo se llama? Sin restricción se los puedo comentar. Henkel es uno que está muy interesado. Mondelez es otra empresa que está bastante interesada. La gente de BDF incluso ya tienen un proyecto caminando. Y otros ejemplos que uno ve en el mercado, digamos, de empresas locales fue el tema de la cervecería Florida, que ellos tienen todo un proyecto con el proveedor que tenían actualmente de usar cabezales eléctricos en el transporte primario. Entonces, sí hay una inversión grande y eso es bien novedoso. Estamos hablando, aquí empezamos hablando de camiones pequeños, digamos, de uno o dos ejes, pero ya ver camiones a nivel estamos hablando de cabezales que mueven 24 toneladas, ya hay varios ejemplos. Y hay un ejemplo de una empresa local, Paul, que ha sido, digamos, es interesante, más bien no sé por qué no se ha dado a conocer tanto, que es la gente del ingenio de Cutris en San Carlos. Esta gente trajo directamente desde la planta de China 150 cabezales y en solo una zafra pagaron toda la inversión, No, hombre. Ajá. porque Wow. ellos producieron la energía eléctrica que consumían los cabezales con el bagazo de la caña y pusieron los cabezales a trabajar. Como la zafra es un tema muy exigente en horas de trabajo, los pusieron a trabajar 24 horas con tres choferes y también implementaron estaciones de carga que lo hacían en una hora. Entonces, mientras el piloto se tiraba su almuerzo y su cena, el equipo volvía a estar recargado para recorrer 300 kilómetros. Qué Entonces, interesante. ese es un caso que es bastante interesante. Yo estuve con ellos reunidos, fue uno de los primeros ejemplos que yo vi así importantes. Expusieron en un congreso, recuerdo, a nivel de la región, ellos estuvieron presentes y es un ejemplo súper importante de cómo estos temas de eléctricos en vehículos pueden llegar a cambiar mucho el panorama que hoy vivimos. Ese es el mayor ejemplo que yo he visto. Es ahí. Más bien creo que no se le ha dado la importancia que tiene eso a Correcto. nivel ambiental. Correcto. Es una operación. Y ellos, es una operación que trabajan 6 meses y prácticamente los otros 6 meses está detenida. Y aún así, bajo ese esquema, los números dieron muy positivos. Tanto así que ahí hoy están dando conferencias y presentando los equipos. Los llevan a las exposiciones, ellos los llevan. Y en el tiempo de zafra, en este momento, ya están en lo más y mejor de la producción. Pero sí es uno de los mejores ejemplos que he visto a nivel de Costa Rica. Y lástima, como dice usted, Gabriel, que eso no se publicita más, ¿verdad? Porque eso podría generar buenas ideas para otros. O eventualmente los que tengan duda pueden decir, mira, sí sirvió. Y entonces animarse a hacer la transformación. Pero muy, muy interesante, muy interesante. Sí, eso en el Congreso llamó mucho la atención de MECO, porque MECO tiene un modelo similar de cabezales que trabajan 24 horas. Y de hecho que esa gente ese día fueron, revisaron los números y hicieron todas las preguntas porque el señor dijo, hey, yo no lo vi venir, o sea, yo no sabía que ya esto se podía hacer y que los costos se están dando. Entonces fue otra de las empresas que también se interesó bastante y sé que eso fue hace 8 meses y sé que MECO empezó a implementar más bien ahora este año, en enero, ya una flota grande también de cabezales eléctricos. Ahí hay la gente de Cabus es la empresa que los está importando directo de la planta de China, como Dayong creo que se llama la planta. Incluso los chinos se lo configuran a donde usted, cómo lo quiere usted utilizar, cuántas kilómetros de autonomía quiere. Si es una operación donde no requiere tanta autonomía, se le quita peso a las baterías, entonces son más pequeñas y el equipo es más eficiente. Entonces ellos incluso cambian la configuración para lo que usted lo ocupe, o sea, si son distancias más largas, más cortas, está bastante interesante el modelo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Creo que no hay más consultas, pero realmente ha estado muy, muy provechoso. Te lo agradezco, de verdad. Y no, buenas noches entonces. Buenas noches a todos y espero que les haya sido bastante útil. No, te fijo que sí, te fijo que sí. Está bien. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos, feliz noche. Bueno, listo. Este,
Hoy estábamos con, me parece, el grupo 3, ¿verdad? Que iba a presentar casualmente algo de lo que comentó Gabriel, de lo que es el TMS. Y también le tocó al grupo 3, también iba a volver a presentar el caso que presentaron hoy hace 8, pero que no estuvo bien. Entonces, si gustan, empecemos con la presentación del TMS, por favor. Listo, profe, ya comparto pantalla. Me dicen si la pueden ver. Sí, sí la podemos ver adelante. Listo, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo conformado por Pamela, Randa, Nicole y mi persona Valeria les va a explicar lo que es el profe, ¿verdad? Un tema que venía hablando Gabriel, que es el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de red de transporte y tipos de sistemas de control y administración de entregas, que es el TMS. Entonces, bueno, de varios temas que vamos a hablar están, bueno, en la intención de estudio, los objetivos, vamos a hacer los antecedentes, la discusión y, bueno, ya después también resultados y conclusiones sobre el tema. Eh, bueno, en un mercado ¿verdad? Globalizado y hay muchos temas en términos de logística, ¿verdad? Que es un eje importantísimo en las empresas. Existe relevancia, ¿verdad? También en la tecnología que se use y también, entonces, la adopción de ecosistemas digitales en la red de transporte puede tener un efecto en la reducción de tiempo y costos para las empresas. Entonces, obviamente, naturalmente, las empresas tienen desafíos estructurales para entender, ¿verdad? Tener visibilidad de sus activos, los costos de combustibles, ¿verdad? Rutas de entrega. Y de esta manera el sistema de gestión de transporte surge como una solución tecnológica para administrar el movimiento físico de bienes de manera inteligente y automatizada. Entonces, esos son varios temas esos temas los vamos a desarrollar en esta presentación. Entendiendo, ¿verdad? Lo que existen ineficiencias críticas, porque las empresas a veces tienen una falta de integración tecnológica en sus procesos. El TMS es un software que auxilia a las empresas en la logística. Y más adelante les vamos a explicar ya bien el concepto. Pero entonces, entendiendo que las empresas tienen a veces una ausencia de sistema adecuado o un uso de herramientas obsoletas para la visibilidad de flota, optimización de rutas de entrega, e incluso sus costos operativos, se genera la pregunta central, que es cuál es el uso de implementación de herramientas tecnológicas en el desarrollo de redes de transporte y tipos de sistemas de control y administración de entregas, el TMS, en la optimización de las redes de transporte. Entonces, el objetivo general es analizar el uso de la implementación de herramientas tecnológicas en el desarrollo de redes de transporte y tipos de sistemas de control y administración de entregas en la optimización de las redes de transporte. Y los objetivos específicos es identificar las principales herramientas tecnológicas que se utilizan actualmente en el diseño y gestión de redes de transporte modernas, clasificar los tipos de sistemas, TMS, on-premise versus el cloud-based y sus funciones claves en el control de la última milla, un tema que ya escuchamos un poco, y la administración de carga. También describir la relación entre la automatización de procesos logísticos y la reducción de costos operativos en las empresas de transporte y explicar la optimización del uso de esas herramientas en las redes de transporte. Ok, bueno, buenas noches a todos. Bueno, hablando un poco sobre los antecedentes, hay que iniciar con el concepto de TMS, que bueno, en inglés es Transportation Management System y en español significa Sistema de Gestión de Transportes. Este se trata de un software que ayuda a las empresas en la logística asociada con el movimiento físico de los bienes, ya sea por tierra, aire, mar o de manera multimodal. Como parte del sistema más grande de gestión de la cadena de suministro, el software logístico del TMS ayuda a lo que es la garantía de entrega puntual de los bienes
optimizando cargas y también rutas de entrega, haciendo seguimiento de fletes a través de rutas locales y globales y también automatizando tareas que antes consumían mucho tiempo, como la documentación de cumplimiento comercial y también facturación de fletes. Siguiente parte. Bueno, ahora hablando un poco de la evolución histórica, en la década de 1970 apareció lo que era el código de barras, que, bueno, es en inglés, el UPC es Universal Product Code, que es de 12 dígitos. Ese fue creado por Bernard Silver y Norman Joseph Waldman. También cambió el mundo de lo que era la gestión de los productos. En 1974, el primer artículo minorista fue un paquete de chicles, perdón, y este se vendió utilizando un código de barras. Luego tenemos la década de 1980, que aquí nació el EDIPACT y los sistemas ERP. Bueno, en colaboración con la Organización Internacional de Normalización, la CEPAD, que es el Centro para la Facilitación de Procedimientos y Prácticas de Administración, Comercio y Transporte, desarrolló un protocolo de mensajería denominado un barra EDIPACT. Y rápidamente este fue adoptado como un estándar global. Bueno, esta es la abreviatura. EDIFACT es la abreviatura de Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Y pues en logística, IFTIN, que es el mensaje de instrucciones de transporte y expedición internacional, se convirtió en el mensaje EDIFACT más común, en el cual se transmitían detalles de envío del remitente al transportista. Bueno, al mismo tiempo, los sistemas de planificación de recursos empresariales, que es el ERP, también comenzaron a ganar tracción, siendo este un software que ayuda a las organizaciones a gestionar sus operaciones diarias, incluyendo las áreas como contabilidad, finanzas, ventas, marketing, gestión de proyectos, recursos humanos, logística, fabricación, gestión de la cadena de suministros y también otros. Luego, en la década de 1990, aparecieron los sistemas de gestión del transporte y la OLAT.com, que, bueno, la adopción por parte de la industria del envío del intercambio electrónico de datos, o EDI, allanó el camino para un intercambio de datos más estructurado y eficiente entre remitentes y transportistas, reduciendo de esta manera lo que eran los costos y mejorando también la velocidad y reduciendo los errores. Luego, en la década de los 2000, estuvo en auge la nube, que bueno, aquí en los cambios de los sistemas tradicionales, en las instalaciones, a las soluciones basadas en la nube, revolucionó lo que era la industria de la logística. La computación en la nube, popularizada por gigantes como fue Amazon Web Service en 2006 y Google Cloud Platform, ofreció a las empresas una flexibilidad y también escalabilidad sin precedentes. Las nuevas soluciones de la TMS se construyeron en la nube desde el principio. Sí, siguiente, compañero. Bueno, y llegando a la década de 2010, aquí vino la transformación digital. Se basó en los cimientos de la nube de la década de los 2000 y pues en 2010, el 2010 fue testigo de un aumento en la adopción de soluciones TMS basadas en la nube. Este cambio hizo que las capacidades de los grandes sistemas de software con todas las funciones fueran asequibles para todas las empresas y no solamente para clientes empresariales. Y finalmente, en la década de 2020, aparece la logística verde y sostenibilidad, que bueno, desde el Acuerdo de París de 2015 ha habido un mayor enfoque, en los estándares para el riesgo financiero de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2020, el 81% de las empresas informaron emisiones de alcance 1 y alcance 2. El enfoque ha pasado de la contabilidad retrospectiva del carbono al cambio de comportamiento real y proactivo de la década de 2020. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente punto tenemos la transformación digital y las TIC en logística y transporte. Bueno, como principales beneficios de la digitalización en logística tenemos lo que es la eficiencia operativa, como automatización de procesos manuales y reducción de errores,
También la visibilidad en tiempo real, como el monitoreo de inventarios y envíos para anticipar demandas. La mejora en la toma de decisiones, como el acceso a datos precisos. La reducción de costos, optimizando rutas y disminución de desperdicios también. Y la sostenibilidad en operaciones más eficientes que reducen lo que es la huella de carbono. Bueno, las tendencias más relevantes que trajo la pandemia vendría siendo lo de que el cliente está en el centro, como es en la personalización de servicios y también fidelización mediante datos. También tenemos digitalización de infraestructuras, que en este se usa el Internet de las Cosas y el Big Data para crear almacenes inteligentes. Eh, y también tenemos la implementación de inteligencia artificial en la gestión de flotas y también en operaciones de almacén con robots autónomos. Y además el blockchain para una transparencia y seguridad en la cadena de suministros. Bueno, también están las etapas del desarrollo de la transformación digital, que empieza por la automatización de procesos operativos y administrativos, la adaptación de modelos de negocio, modernización de servicios y finaliza en transformación cultural, que pues actualmente lo que son las empresas, en su mayoría se encuentran en las dos primeras fases, aplicando innovaciones como sistemas en la nube, el blockchain y análisis predictivo para mejorar la eficiencia y transparencia. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente punto, tenemos las tendencias recientes en el TMS. En primer lugar está la inteligencia artificial y la analítica avanzada como tendencias de digitalización para la sostenibilidad. Estas tecnologías permiten una mayor automatización de procesos clave y optimización en la toma de decisiones y también reducción del impacto ambiental mediante una gestión mucho más eficiente de los recursos energéticos. Bueno, luego tenemos los gemelos digitales, juegan un papel crucial en la planificación y gestión de infraestructura. Pues esta tecnología permite simular el comportamiento de activos físicos en entornos visuales, anticipando fallos, optimizando el mantenimiento y mejorando también la planificación energética a gran escala. Y por último tenemos el Edge Computing y la computación distribuida como protagonistas, que pues la descentralización del procedimiento de datos permitirá a las empresas operar de manera más eficiente, minimizando el consumo de energías en infraestructuras IT y reduciendo la latencia en el análisis de datos. Bueno, siguiente parte. Bueno, como último punto en los antecedentes, encontramos algunos casos de empresas líderes en logística y transporte que han adoptado sistemas de gestión del transporte y soluciones tecnológicas avanzadas para enfrentar retos en la cadena de suministro global. En primer lugar, tenemos a Amazon, que ahora implementa robots móviles autónomos que transportan estantes de productos, reduciendo tiempos de procesamiento. También implementa brazos robóticos capaces de clasificar y manipular paquetes con precisión. También los sistemas de inteligencia artificial que prevén la demanda y optimizan rutas de entrega. Y por último, el uso de Big Data para gestionar inventarios y anticipar productos mucho más solicitados. En segundo lugar, tenemos al Mercado Libre, el cual ha implementado los robots autónomos en centros de distribución de Brasil y México. Y esa innovación le ha permitido procesar pedidos de una manera más rápida y también reducir errores. Y en tercer lugar, tenemos a DHL, el cual ha implementado el Cross Mode Direct Ship, que se trata de la entrega directa a clientes en Europa sin pasar por centros de distribución regionales, el Merchant Transit, que conecta múltiples fuentes de suministro con clientes finales para consolidar pedidos en terminales estratégicos. Y por último, el Breakbulk Express, que consolida múltiples envíos en una sola carga madre, simplificando lo que es el despacho aduanero y también reduciendo riesgos de daños. Bueno, lo dejo con mi compañero. Ahora bien, el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de transporte y sistemas de gestión del transporte, como son las TMS, evidencia que la digitalización se ha convertido en un factor estratégico para la optimización de la cadena de suministro. La implementación de herramientas tecnológicas como lo son
las TMS, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el análisis del Big Data ha permitido a las empresas optimizar sus procesos logísticos. Las plataformas TMS modernas permiten mejorar la visibilidad, planificación y ejecución del transporte mediante la integración de datos en tiempo real, el análisis predictivo y la automatización de procesos. La evolución de estos sistemas ha permitido que las compañías que tienen una gestión reactiva pasaran a una gestión predictiva en el área del transporte. Esto gracias al apoyo de los datos históricos y al algoritmo de optimización. Esto además coincide con lo que en su momento planteó McKinsey, que señala que la adopción de tecnologías digitales en redes logísticas puede reducir costos operativos entre un 10 y 20%, gracias a la optimización de rutas, a las consolidaciones de las cargas y una mejor utilización de los activos, generando una disminución de los tiempos muertos, por lo que el uso de herramientas tecnológicas no solo implica la eficiencia operativa, sino que también impacta la rentabilidad empresarial. Algunas herramientas principales que son utilizadas serían los TMS, las plataformas de Internet de las Cosas para el monitoreo de las flotas, sistemas de geolocalización como los GPS, la inteligencia artificial para la optimización de rutas, el Big Data y el análisis y la analítica avanzada y la automatización documental y digitalización de procesos. La integración del Internet de las cosas en la logística permite obtener visibilidad en el tiempo real sobre la ubicación, la temperatura, estado y condiciones de la carga. Como lo vimos en la presentación anterior, esto resulta muy relevante en sectores sensibles como lo son el sector farmacéutico o el alimentario, donde el control de las variables críticas es indispensable para cumplir con estándares de calidad y además esto permite una disminución en las pérdidas generadas por daños de los materiales. Del mismo modo, la implementación de la inteligencia artificial en la optimización de las rutas permite analizar variables de manera simultánea, como pueden ser el tráfico, condiciones climáticas que pueden afectar la carga, restricciones de acceso que incrementa la mejora en el desempeño de la última milla. Es por esto que podemos afirmar que la tecnología no solo automatiza los procesos de las compañías, sino que además incrementa la capacidad analítica de la red de transporte, permitiendo de esta manera una toma de decisiones más acertadas a las necesidades presentes en el mercado. Además, la analítica de datos facilita también los planes estratégicos de crecimiento y desarrollos basados en indicadores claves como lo son los KPIs, que esto podría aumentar el nivel de cumplimiento en entregas o bien el costo por kilómetro recorrido, utilizando las flotas necesarias y el tiempo de ciclo adecuado. Estas facilitaciones en la capacidad de medición permiten el fortalecimiento del control gerencial y ajustes continuos en la red de logística. Como lo mencionó mi compañera, tenemos dos tipos de clasificaciones de los TMS, que son el on-premise y el pool-based. El primero es más en modificaciones a nivel de sistemas, de instalaciones, y el segundo es más a base de una nube virtual. El primero se instalan en servidores internos de las empresas, lo que implica una mayor inversión inicial en infraestructura, tecnología y mantenimiento. Pero su principal ventaja radica en el alto grado de personalización y control sobre la información. Sin embargo, su escalabilidad suele ser limitada y las actualizaciones requieren procesos internos, manuales y complejos. Este modelo es ideal para grandes empresas con una infraestructura robusta en TI y necesidades muy específicas. Las que se operan en una nube permiten un acceso remoto con actualizaciones automáticas y mayor flexibilidad operativa, ideales para empresas que buscan flexibilidad, escalabilidad y rápida implementación.
ya que tienen un acceso 100% online sin necesidad de infraestructura propia y con actualizaciones automáticas. Elegir el tipo de TMS correcto implica analizar el tamaño y complejidad de la operación, los objetivos estratégicos y los recursos tecnológicos que tienen disponibles y el modelo de transporte que van a utilizar, ya sea propio o tercerizado. Un buen proveedor de TMS debe ofrecer opciones escalables, adaptables a las necesidades actuales y futuras. Desde una perspectiva estratégica, la modalidad de nube resulta especialmente eficiente en la gestión de la última milla, debido a su capacidad de actualización dinámica de rutas y monitoreo en tiempo real. Esto le permite reaccionar a incidentes imprevistos, como lo son la congestión vehicular o cambios de horario de entrega, reduciendo el impacto operativo. Ahora bien, la automatización de procesos logísticos está directamente vinculada con la reducción de costos y la mejora en eficiencia. La asignación automática de cargas, la planificación algorítmica de rutas y la digitalización documental reducen errores humanos, tiempos de procesamiento y consumos innecesarios de recursos. El informe del World Economic Forum del 2020 habla sobre el futuro de la última milla e indica que la digitalización puede disminuir significativamente las emisiones y costos asociados a ineficiencias en transporte urbano. La optimización de entregas mediante tecnologías contribuye no solo a la rentabilidad empresarial, sino que también a la sostenibilidad ambiental. Ahora, desde el punto de vista financiero, la reducción de costos operativos se manifiestan en un menor consumo de combustible, disminución de penalidades por entregas tardías, reducción de costos administrativos, una mejor utilización de los activos logísticos y una disminución de inventarios en el tránsito. Además, la automatización documental reduce el uso de papel y agiliza procesos de facturación, liquidación y control de incidencias. Esto impacta directamente en la eficiencia del flujo de la caja empresarial. Ahora bien, la optimización del uso de herramientas tecnológicas no depende únicamente de su implementación, sino de su integración estratégica dentro de la organización. Las empresas que combinan tecnologías con diseños de procesos y gestión del cambio obtienen mayores beneficios sostenibles. Para poder lograr una verdadera optimización en la red de transporte, se deben considerar los siguientes factores. Una integración sistemática. Tiene que haber una conexión entre todos los sistemas que tiene la empresa, como lo son los TMS, los ERP y los WMS. Además, se debe considerar la capacitación del talento humano en una formación de análisis de datos y uso de este tipo de plataformas digitales, una definición de los KPIs claros para una medición continua del desempeño y una gestión del cambio organizacional. Eso quiere decir que deben de alinear su cultura gerencial con la transformación digital. La digitalización permite modelar escenarios de simulación para rediseñar rutas, ubicar centros de distribución estratégicamente y mejorar la planificación de la demanda. Este enfoque basado en datos fortalece la resiliencia ante interrupciones globales como crisis sanitarias o disrupciones geopolíticas. En síntesis, el uso de herramientas tecnológicas y sistemas TMS representa un pilar fundamental en la modernización de redes de transporte. Su impacto se traduce en mayor eficiencia operativa, reducción de costos, mejora en el nivel de servicio y fortalecimiento de la sostenibilidad empresarial. No obstante, su éxito depende de una implementación estratégica alineada con los objetivos operativos y acompañada de una cultura organizacional orientada a la innovación. Ok, como resultados, las plataformas TMS modernas mejoran la visibilidad y la ejecución del transporte, porque tenemos un análisis de datos en tiempo real. Como mencionaba antes el experto, tenemos información
verídica y constante en todo momento, ¿verdad? Tenemos capacidad de simular escenarios logísticos y nos da un avance significativo en la automatización y en el buen uso de las redes de distribución. La automatización logística y la reducción de costos. Se evidencia una relación directa entre la automatización de procesos logísticos y disminución de costos operativos. Si podemos, como mencionaba antes el señor, hacer un mejor uso de la unidad de transporte, vamos a disminuir gasto de combustible, gasto de personal, viáticos y demás, lo que nos ayuda a reducir costos y a tener una mayor rentabilidad. También los sistemas TMS contribuyen significativamente a la optimización de redes de transporte, usando inteligencia artificial, Internet de las cosas y otras tecnologías que tenemos en este momento a mano para poder desarrollarlos de mejor manera. Desde la perspectiva ambiental, también contribuimos a disminuir emisiones contaminantes y mejorar eficiencia en la última milla. Se fortalece la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa como tal. La planificación algorítmica permite reducir kilómetros recorridos innecesarios, tiempos muertos y optimizar el consumo de combustible en la empresa, que es uno de los factores más importantes en este momento para cualquier empresa de transportes, ya que la variabilidad y el alto costo del mismo hace que sea un gran porcentaje del costo operativo de las empresas. Al tener optimización de datos, optimización de rutas, vamos a tener un mayor beneficio en la empresa como tal. Siguiente, compañera. Como conclusiones, profesor y compañeros, tenemos que ir implementando herramientas tecnológicas, especialmente los sistemas de gestión de transporte, constituyen un factor estratégico determinante en la empresa en la optimización de redes de transporte. El impacto positivo depende de su adecuada integración de la estructura organizacional. Como todo sistema de manejo de, ya sea de inventarios, de transporte y demás, debemos tener una buena alimentación del mismo, ya que si introducimos datos incorrectos, información actualizada además, los algoritmos no nos van a dar la información que tenemos, que deseamos, perdón, y nos va a inducir bien al error. Eso es una parte importante en esas tecnologías, tanto manejo de transporte como manejo de inventarios. La agrupación de herramientas tecnológicas no solo corresponde a la necesidad de la modernización, sino también hay oportunidades a que las empresas sean más competitivas y sostenibles. Vuelvo a mencionar el ejemplo que nos dio antes el compañero. Si usted no tiene un sistema de GPS en su empresa, si usted no tiene un sistema de optimización, el cliente le va a poner ahí como un alto a la negociación. Entonces, tener todo ese tipo de tecnologías y demás nos va a contribuir a que tengamos una empresa exitosa, con mayor rendimiento y con una mayor capacidad de dar a nuestros clientes lo que andan buscando. Luego, el análisis de casos de empresas líderes demuestra que la innovación en logística no es exclusiva de grandes corporaciones. Se puede adaptar a distintos contextos, perdón. La clave está en comprender que la transformación digital es un proceso gradual y cada avance contribuye a construir una red de transporte más resilientes y preparadas para retos futuros. La adaptación y el cambio a la tecnología, a las nuevas funciones, es algo que todas las empresas debemos adaptar para ser más funcionales, más eficientes en la producción y en el rendimiento. Nuestra parte de nuestra presentación, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, bueno, yo tengo un par. Podrían devolverse unas 6 filminas donde yo les voy diciendo ahí, de más para atrás. Ahí. No entendí que son unos gemelos digitales. No sé si me podrían volver a explicar qué son gemelos digitales. Sí, profe. Bueno, los gemelos digitales se tratan de réplicas virtuales de objetos, procesos o también de sistemas físicos que, pues, actualizadas en tiempo real mediante datos de sensores del Internet de las Cosas, la IA y el aprendizaje automático, permiten lo que es la simulación, el análisis y la predicción de comportamientos para optimizar operaciones. Sí, está bien.
Muy bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿alguno de los de los que expusieron me podría decir exactamente qué hace un TMS o cuáles son los objetivos que tiene un TMS? No, bueno, desde mi punto de vista, el TMS viene siendo la herramienta que nos ayuda a ejecutar mejor las labores o de una forma más óptima las labores de distribución de la empresa, tanto en rutas, alimentando las rutas que queremos, los puntos, tiempos de entrega y demás. La herramienta nos puede alinear o ayudar a alinear de manera más eficiente la ruta de entrega. Eh, Me imagino que hay sistemas de mapeos que nos permiten buscar la mejor ruta, la más rápida, donde garanticemos una entrega de los productos a tiempo, en cantidad y de la forma más eficiente para la empresa y así disminuir costos. Está bien. Así es como lo veo yo. Está bien, y también, digamos, es importante que se tome en cuenta el tema de visibilidad, ¿verdad? Como lo mencionó Gabriel, en estos momentos hay inclusive ustedes cuando piden algo, no sé, en Uber, por ejemplo, ustedes quieren ver por dónde vas y ya están alistando el pedido, etcétera, Ujú. ¿verdad? Entonces el tema de la visibilidad también es bien importante. Sí, de hecho, empresas como Amazon tienen muy desarrollado ese sistema. Digamos, hace 2 semanas estuve en Estados Unidos y pedí algo por Amazon y le va dando a usted el tracking, faltan 5 entregas para usted, usted es la sexta entrega, usted es la cuarta entrega, hasta que dice su entrega se va a realizar en este momento. Entonces uno le da la confianza de que el producto va a llegar y si usted está esperando un producto para una línea de producción o para ensamblar algo que ocupa en horas exactas, ¿verdad? Y se manejan las industrias y le da esa confiabilidad de que usted tiene el tracking del producto, por dónde viene y si me va a llegar, entonces está ahí en la puerta prácticamente abierto el portón para nada más recibir el sistema y comenzar a producir. Ok, muy bien. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, si quiere pasamos a que vuelvan a presentar la solución del caso. Gracias, profesor. Claro, profe, ya comparto pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, Ok. Sí. Bueno, nosotros también le vamos a exponer el caso práctico número 2, que es de importación de los rollos de... Entonces, bueno, la primera pregunta que teníamos es sobre los determinados costos de cada una de las opciones de transporte y los tiempos de tránsito a San José. Entonces, bueno, para hacer como un resumen del caso, el total de uniformes requeridos eran 6.400, el rendimiento por cada rollo de tela eran 80 uniformes, los rollos totales necesarios lo dividimos, entonces eran 80 rollos, y la capacidad del proveedor eran 30 rollos por semana. Existían 3 fechas, miércoles 7 de febrero, 14 de febrero y los últimos 20 rollos el 21 de 2. Entonces, existían, ¿verdad? Como la primera entrega, ¿verdad? Y cuánto tenía que durar. Y después pasar a la siguiente gestión. Santo que devuélvase. Ok, bueno, ahí describían, digamos, qué era lo que se necesitaba, ok, ¿está bien? Ujú. Sí, 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 es como, digamos, creo que se explica más adelante, entonces no quería como repetir. Ok, En este cuadro ya se explican los 5 tipos de transporte que se tenían y, bueno, las fechas. Entonces estaba la aérea, era CPT a Ciudad de México, con las fechas de entrega. Y bueno, el costo total eran $34,174. Duraba 5 días. Y bueno, lo más importante acá también era que cumpliera la primera entrega. Entonces, bueno, el primero cumplía la primera entrega.
El terrestre FTL era camión completo, eso sí, un SIT a Ciudad Hidalgo. Y el costo del rollo el costo total eran 28.430 dólares. El costo del rollo era más alto, era un dato importante, que incluía el transporte y el seguro. Duraba 90, más, digamos, un aproximado de 9 días. Y sí se podía llegar a la primera entrega, pero si se despachaba el primer lote del 7 del 2, llegaba a tiempo. En el terrestre era LTL, también, bueno, esta era carga consolidada, CPT a Ciudad de México. El costo total era 27.378. Este era el que tenía uno de los tiempos más altos, eran aproximadamente 14 días. Y sí, igual llegaba a tiempo si se despachaba en el primer lote. Luego estaban las marítimas, la primera de FCL, contenedor completo. También en Ciudad de México tenía un costo de 25.770 dólares. Tenía el costo del rollo más bajo y tenía aproximado 23 días. Lo que pasaba es que este no llegaba a la carga completa. Perdón, a la primera entrega. Y estaba la marítima LCL, que era carga consolidada, que tenía un costo de 25.949, similar a la LTL, de terrestre, y duraba 26 días, también era una de las más lentas también, y lo que pasaba por esta misma razón era que no llegaba a la primera entrega. Bueno, como segunda pregunta, teníamos que debemos de determinar el o los medios de transporte a utilizar. Bueno, nosotros, después de analizar el caso, concluimos que la mejor alternativa para la importación de los rollos de tela viene siendo el transporte terrestre en carga consolidada y sería bajo el Discotron CPT de Ciudad de México. Pues a través de esa modalidad se podrían despachar los lotes conforme a lo que el proveedor va produciendo, que sería 30, 30 y 20 rollos. Y de esta manera se evitaría la espera de completar un camión completo o también un contenedor marítimo. Pues el tránsito sería más lento que el FTL, pero igual se cumple con el plazo límite de entrega, o sea, sería antes del 20 de febrero. Y de esta manera se mantiene un costo unitario competitivo de 285 dólares por rollo, y esto representa un equilibrio entre costo y tiempo. Ok, la tercera pregunta era, ¿cuál es la mejor solución? Hacer una recomendación a la empresa general, a la agencia general, perdón, y establecer el costo de importación de rollo de tela. Como mencionaba la compañera, los marítimos descartados por un tema de tiempo no llegaríamos a cubrir la necesidad. El aéreo también es un costo muy elevado, por lo que igual se descarta y nos quedarían los terrestres. Por un tema de minimizar el costo, se escogió la opción LTL terrestre, porque si con eso llegamos a tiempo a la materia prima, llega a tiempo a la fábrica para poder producir y ahí suplir a nuestro cliente final y con un costo, digamos que razonable para la empresa. Luego sería que cuál es el costo de una de rollo de tela, compañeros, por favor. Tomando en consideración el precio del rollo de tela, y hay otros factores que no varían si usted importa marítimo, aéreo, terrestre, o si trae un rollo trae 50, como son el DUA, la documentación, la custodia, el despacho en destino y muchos otros, profesor. Como digo, no varían, o sea, son costos fijos, así o sí hay que sumarlos. Tomando como ejercicio el costo de importación de los rollos, de 30 rollos, que es lo que el proveedor nos puede dar por despacho, por 30 rollos hay un total de gastos de 9.552.50 dólares, el precio de cada rollo 285, que serían 8.550 dólares, para un total de gastos de 18.102 dólares. Esto lo dividimos entre los 30 rollos que vamos a traer al país y nos da un precio final por rollo de 603.42 dólares. Así fue como calculé el precio. Como recomendación a la agencia general, importar rollos de tela mediante envío terrestre LTL,
una alternativa que asegura el cumplimiento del cronograma de producción y minimiza el costo unitario de importación, reduce un poco el riesgo logístico y permite la aplicación del Tratado de Libre Comercio con México, garantizando la rentabilidad, porque ese era uno de los puntos que la empresa solicitaba, que hay que aplicar el TLC con México. Ahora bien, a pesar de contar con un medio de transporte adecuado y tener accesibilidad a una agencia de carga integrada, se pueden presentar riesgos no cubiertos que afecten el itinerario de la carga, provocando atrasos en la llegada de la materia prima, lo que afectará el cumplimiento del cronograma de producción y entregas de los rollos de telas. Uno de los principales riesgos a los que se podría enfrentar son los riesgos de producción del proveedor, ya que el rango de probabilidad es amplio si se trata de fallas técnicas, limitantes operativas, como lo son la falta de insumos o averías de las máquinas, o bien problemas internos, como lo sería, por ejemplo, el ausentismo laboral, que pueden retrasar la salida de los rollos de tela, afectando de esa manera toda la cadena de la logística. Estos riesgos no se encuentran cubiertos por el seguro de transporte ni por los Incoterms, afectando directamente la planificación de la logística. Otro riesgo relevante es el riesgo documental y administrativo. Este se debe considerar ya que existen errores en emisión de documentos como lo son la factura comercial, el certificado de origen o la lista de empaque, inconsistencias en valores o descripciones, generando retrasos en el despacho o en el proceso de nacionalización. Este es uno de los riesgos más críticos, ya que una incorrecta aplicación de un tratado de libre comercio podría incrementar costos y comprometer la rentabilidad de la compañía. Y es importante mencionar también que este riesgo no está incluido en los seguros por la carga. Del mismo modo, existen riesgos aduanales, ya que la carga puede ser sometida a revisiones físicas o documentales no previstas, demoras por saturación en aduanas, alertas o revisiones por algún perfil de riesgo o cambios regulatorios. Estas situaciones se escapan del control del importador y del transportista y pueden extender los tiempos de entrega. Asimismo, se debe considerar riesgos operativos de transporte, especialmente en modalidades consolidadas como el transporte terrestre o bien el marítimo, en los cuales pueden presentarse demoras por la congestión vial, cierres fronterizos, saturación portuaria, retrasos en procesos de consolidación o desconsolidación y paradas adicionales del transporte. Además, se pueden presentar riesgos climáticos y de fuerza mayor, como lluvias, bloqueos, cierres de rutas o huelgas que impactan las operaciones logísticas sin que exista cobertura total por parte de los seguros o por responsabilidad contractual. Finalmente, el riesgo asociado a un cronograma ajustado es importante, ya que el proyecto opera con márgenes de tiempos muy reducidos. Cualquier retraso, por mínimo que sea, puede ocasionar un efecto en la cadena que impida iniciar con la producción a tiempo y que provoque incumplimientos en las entregas finales, exponiendo a la empresa a penalizaciones contractuales. Aunque la logística seleccionada reduce costos y cumple con los plazos estimados, persisten riesgos no cubiertos de carácter operativo, documental, aduanero y externo, que pueden afectar la llegada oportuna de la carga. Por ello es fundamental mantener planes de contingencia, monitoreo continuo del embarque y comunicación constante con el proveedor y la agencia de carga para mitigar su impacto. Esa sería nuestra presentación. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún compañero? ¿No? Bueno, listo. Muchas gracias. Si quiere, deje presentar. Gracias, profesor. Vamos a leer el tercer caso, ¿verdad? Que era para el grupo número 1, ¿verdad? Que es el que no ha expuesto todavía. Al igual que en las ocasiones anteriores, voy a darle una leída y ahorita después se los comparto para que de hoy en 8, entonces el grupo número 1, lo exponga. Nada más me confirman que están viendo ahí mi pantalla, por favor. Sí, señor. Vamos a ver, Sí, entonces señor. aquí dice, caso práctico número 3, contratar un integrador logístico versus manejar un grupo de agentes.
Entonces dice, la empresa El Bodegón se dedica a la importación de productos varios para la venta de su cadena de tiendas en todo el país. Actualmente el Bodegón tiene un departamento de importaciones que reporta directamente al gerente de operaciones y logística, el cual es el encargado de todos los procesos de importación que realiza la compañía. Las importaciones de productos se realizan desde 4 orígenes diferentes, que son Los Ángeles, Miami, Shanghai en China y Amberes en Bélgica. El departamento de importaciones está compuesto por 3 agentes de importación, personas que se distribuyen los orígenes y la coordinación de todos los productos que son adquiridos por el departamento de compras. El primero tiene bajo su responsabilidad todo lo concerniente a Estados Unidos y Canadá, el segundo lo de Asia y el tercero lo de Europa. En la actualidad, cada uno de los agentes de importación tiene obligatoriamente que tener al menos 3 proveedores. Se puede dar que algunos proveedores ofrezcan los servicios a uno o más de las líneas. 3 proveedores de servicios de origen, 3 proveedores de servicio de fletes, 3 proveedores de servicio de destino para realizar las nacionalizaciones. Estas incluyen los pagos de impuestos y trámites aduaneros. Varios de los proveedores actuales están ofreciendo servicios en 2 o más lines. Hay 5 empresas locales que se encargan de las nacionalizaciones. A su vez le otorgan a la empresa El Bodegón el financiamiento de los aranceles e impuestos. Usted ha recibido la renuncia de 2 de estas personas en el departamento de compras y la empresa tiene en la situación actual una restricción para contratar personal. Por lo tanto, debe necesariamente que reestructurar sus departamentos. Adicionalmente, con la información suministrada por el área de contabilidad a las diferentes gerencias sobre los gastos de distintas áreas de la empresa en el 2023, la gerencia financiera está proponiendo una forma diferente de financiar los aranceles, los impuestos mediante un crédito revolutivo bancario con una reducción de la tasa de interés que permita un ahorro de 81.456.21 versus la opción de financiarse mediante los agentes de destino como lo hace hoy en día. Dada la situación general del país, la cual se está viendo afectada por una fuerte recesión e inspirado en la acción de la gerente financiera, la gerencia general le ha solicitado a todas las gerencias presentar un plan de reestructuración que conlleve ahorro de los costos actuales en al menos un 5% y disminución de personal. Los gastos anuales totales de servicios de logística ascienden a 2.790.255 y el monto total que se paga en aranceles e impuestos, sin incluir los intereses, es de 3.357.925. Se presenta una tabla de resumen, datos de gastos de logística incurridas en el 2023 por la empresa del Bodegón según su origen. Entonces podemos ver aquí los proveedores, la cantidad de embarques que tuvieron cada uno y los gastos en logística de origen, los gastos de fletes, los gastos en destino y los pagos de intereses por financiamiento de impuestos. Luego viene, aquí está lo que es la parte de Asia, ¿verdad? Luego aquí está la parte de Los Ángeles. Aquí está la parte de Miami. Y está la parte de Europa. ¿Ok? Usted ha solicitado a varios operadores logísticos que son grandes, con capacidad para promover todos los servicios desde todos los orígenes, una cotización de gastos según el line de origen, flete y destino. Las compras serían en términos EXW y el operador le estaría ofreciendo 30 días de crédito desde el arribo de la carga a Costa Rica. Dado el trabajo realizado por el gerente financiero, no se requiere financiamiento de impuestos. Y aquí están las cotizaciones. Aquí está el primer integrador, con la cantidad de embarques, los gastos de origen, los gastos de logística en fletes y los gastos en logística de destino. Aquí está el primer integrador, el segundo integrador y el tercer integrador. Entonces, para desarrollar es lo mismo de siempre. Con base en información disponible y de acuerdo a lo solicitado por la gerencia general, proponga 1. ¿Cuál es la mejor opción para poder simplificar el proceso de importación desde los diferentes orígenes? ¿Cuáles orígenes debe proveer cada integrador? Justifique su respuesta, ojalá con una tableta de elección. 2. Determine los costos de la propuesta presentada en la respuesta a la pregunta número 1. 3. ¿Cuál es el ahorro en términos totales de la solución propuesta?
Cumple este ahorro con el porcentaje mínimo solicitado por la gerencia, que recuerden que era el 5%. 4. Para fortalecer su propuesta, determine y proponga beneficios adicionales que puede tener la empresa con esta propuesta. Y finalmente, 5, explique claramente cuáles son los riesgos principales adicionales en caso de existir, riesgos adicionales que conlleva la propuesta. Okay. Esto sería para el grupo número 1, ¿verdad? Que el grupo número 1 es Gerardo, Fabián, Kenneth, Leonardo y Eddie, ¿verdad? Esos serían, digamos, las personas que estarían exponiendo este caso de hoy en 8. De hoy en 8, entonces, que es 23 de febrero, ¿verdad? Este grupo, el grupo número 1, va a presentar el caso que estoy exponiendo en este momento. Y de hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a empezar a ver eventualmente los canales de distribución, que, digamos, empieza como la segunda parte de lo que es, ya vimos lo que era la red de transporte, vamos a ver un poquito más ahora la red de distribución, apoyándonos un poco también en lo que ha mencionado el día de hoy los compañeros del TMS y también la exposición de Gabriel. ¿Alguna duda? Principalmente la gente del grupo número 1 que tendría que presentar el caso, dar la solución del caso. Yo les comparto ahorita el caso, ¿verdad? Para que lo lean y si tienen dudas me van consultando. De hoy en 8, no, de hoy en 8 no. Sí, de hoy en 8 voy a asignar el caso final. Vamos a darle lectura al caso final. Desde hoy en 8 vamos a ver la presentación de este caso. Luego, inmediatamente vamos a ver la asignación del caso final. Recuerden que estos casos individuales no son calificados, pero el caso final sí es calificado. Voy a volver a compartir aquí. El caso final. Aquí está. Presentación de un tema específico, ya con el tema de hoy ya terminaron esta parte, ¿verdad? Eso tiene una ponderación del 25%. El caso innovador, que es el que van a empezar a presentar en un par de semanas. Y el caso final, que es el que tiene el mayor porcentaje, vean que vale un 40%. Las presentaciones de los casos anteriores creo que necesitan un poquito de mejora para el caso final, ¿verdad? Entonces, sí les pido, por favor, que revisen bien el caso final, que si tienen dudas, que me pregunten con suficiente tiempo y que ojalá la presentación sea un poquito más dinámica, ¿verdad? Porque algunos de los grupos se han limitado a poner la firmina y leerla, ¿verdad? Yo quisiera que la presentación de este caso final ustedes la vean como si estuvieran presentándole a una junta directiva o presentándole ustedes a su jefe, ¿verdad? Supongo que cuando ustedes le presentan, perdón, a su jefe o al gerente general, no ponen la firmina y la leen, ¿verdad? Porque lo que ustedes ponen ahí, uno lo puede leer, ¿verdad? Entonces, más bien que sea un tema de explicación y que sustenten bastante bien el tema numérico, ¿verdad? No sé si tienen dudas. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá hoy y si de hoy y nos vemos de hoy en 8 si no lo permite. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Sí, profe, gracias. Buenas noches, profe. Buenas Muchas noches. gracias.